Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 5 al 25. Y dice así: En los días de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente a la clase sacerdotal de Abías. Su mujer se llamaba Elisabet, y descendía de las hijas de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios e intachables en el cumplimiento de todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían hijos, porque ambos eran de edad avanzada y Elisabet era estéril. Sucedió un día que, estando Zacarías oficiando como sacerdote delante de Dios, conforme al orden establecido, le tocó en suerte, según costumbre sacerdotal, entrar en el templo a ofrecer el incienso. Mientras lo ofrecía, una multitud del pueblo estaba afuera orando. En esto se le apareció un ángel del Señor a la derecha del altar del incienso. Zacarías, al verle, se turbó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada y tu mujer Elisabet te dará un hijo, al que llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y serán muchos los que también se alegrarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer que los corazones de los padres se reconcilien con los hijos, para que los rebeldes recuperen la sensatez de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿Cómo podré estar seguro de eso? Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Le respondió el ángel: Yo soy Gabriel. Estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte esta buena noticia. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda, porque no creíste mis palabras. No creíste mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que estuviese tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, al ver que no podía hablar, comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque se había quedado mudo. Una vez cumplido el tiempo de su servicio sacerdotal, Zacarías volvió a su casa. Después de aquellos días, su mujer Elisabet quedó embarazada y permaneció 5 meses sin salir de casa, pues decía: El Señor ha actuado así conmigo, para que yo ya no tenga de qué avergonzarme ante nadie. Y así dice la palabra de Dios. Y como habéis visto, hoy vamos a considerar un tramo bastante amplio de la Escritura. Pero antes de hacerlo, simplemente quiero nuevamente daros la bienvenida y saludaros. Mi nombre es Jonathan, para los que no me conocéis, y hoy tenemos muchos invitados, así que os damos la bienvenida a todos. Y estoy como cada domingo muy contento de estar acá. Es un tiempo especial donde podemos hablar juntos el mensaje del Señor, compartir comunidad, compartir tiempo. Pero hoy en particular es muy especial también, porque estamos iniciando una nueva serie con motivo de este tiempo de Adviento. Y bueno, que el Adviento simplemente es un tiempo, es una manera de estar de alguna manera en preparación espiritual, con una especie de expectación o anhelantes, recordando la llegada de Jesucristo, la llegada de nuestro Señor a este mundo. Y tanto en su nacimiento histórico, pero también con los ojos de la fe puestos en esa expectativa de su regreso por nosotros, de su segunda venida. Y bueno, qué mejor forma de hacerlo que observando la vida de algunas personas que de la misma manera estaban esperando la venida del Mesías. Iniciaremos esta serie a la que hemos titulado Dilemas de Adviento. Estaremos a lo largo de los últimos 5 domingos que quedan del año observando a distintas escenas, distintos personajes de la Escritura, pero que lo haremos de una manera en la que podremos observar los dilemas, es decir, una disyuntiva, un problema, una división de pensamiento
ante una situación en concreto. Y que tal como sucede en nuestra vida también hoy, situaciones en las que es necesario elegir, en las que muchas veces la realidad no concuerda con lo que Dios nos dice, o nuestra fe nos lleva a creer una cosa, pero lo que vemos es otra. Y por eso lo hemos llamado dilemas de Adviento, mientras esperamos cómo gestionamos estos dilemas de fe. Y bueno, los primeros 3 mensajes se enfocarán en concreto en el Evangelio de Lucas. Y hoy hablaremos, como hemos leído ya, os habéis dado cuenta, que observaremos la vida de un hombre llamado Zacarías y también de un poco de su mujer Elizabeth. Es una historia fascinante, es una historia que, aunque nos confronta, también la podemos ver en el contexto general de la narrativa bíblica y cómo tiene una importancia dentro de ese contexto. Y bueno, para no enrollarme más, para no dar más introducción, ¿os parece si primero oramos? Vamos a pedirle al Señor, pedirle al autor de la Escritura, al que inspiró por medio de hombres, de seres como tú y como yo, pero que inspirados por Dios escribieron exactamente lo que el Señor quería que leyéramos hoy. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias por la bendición y la oportunidad de escuchar tu palabra, de leer juntos, de considerarla, Señor. Pero también creemos que es ella viva y eficaz, como dice de sí misma, que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos, a fin de que seamos enteramente preparados para esas buenas obras que tú has preparado de antemano. Te pido, Dios, que mis limitaciones, mis torpezas, Señor, no sean un impedimento hoy para escuchar tu mensaje claramente, sino que sea tu palabra, que sea sabiduría, que descienda de lo alto y hoy hable a nuestras vidas, Dios. Y es lo que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Y no sé si alguno de vosotros, principalmente si vives acá en Madrid, pero bueno, no importa en qué ciudad vivas o de dónde seas, no sé si os gusta disfrutar de alguna buena tarde de museos. A mí me gusta, en particular a Mariana y a mí nos gusta de vez en cuando, por lo menos intentamos una vez al mes sacar un tiempo para disfrutar de las opciones que Madrid tiene de buenos museos, ¿no? Y en especial si logras pillar el horario gratuito. Bueno, eso es fenomenal. Pero creo que una de las partes que se disfruta más es poder estar ahí ante a lo mejor algún cuadro, arte pictórico, y aunque no somos eruditos ni expertos para nada, pero hacemos como que entendemos, observamos la obra y vemos sus partes, pero luego vemos el todo. Y en especial encuentro muy interesantes estas obras que están hechas en distintos cuadros, que les llaman trípticos o dípticos según la cantidad de cuadros que forman la obra completa. Un ejemplo de eso, aquí en el Museo del Prado hay uno muy bueno, muy famoso, de un tríptico que se llama El Jardín de las Delicias, de El Bosco. No sé si lo has visto, que creo que es un adelantado para su época, pero bueno, no es una clase de historia del arte, porque además no soy historiador del arte, pero si tienes la oportunidad de verla, te invito a que lo hagas. Pero lo que quiero decir con esto es que son de esos cuadros que en sí el autor pretendía dar un mensaje general y que si tú te vas muy al detalle podrás encontrar ciertos elementos interesantes, pero que si te vas mucho al detalle específico es probable que te pierdas el mensaje general que el pintor quería dar. Y bueno, hoy comenzamos ya leyendo los primeros versos de la narrativa del Evangelio de Lucas. Bueno, hemos tomado a partir del verso 5. Pero esta porción que viene después de su prólogo, que el prólogo está contenido en los primeros 4 versos que no hemos leído, pero en estos versos que hemos leído comienza la narrativa detallada del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y
como sabrás, y si no lo sabes, bueno, lo comentamos un poco ahora, Lucas tenía una mente muy sistemática, muy estructurada, porque no sé si sabías o recuerdas que él era médico y que también escribió el libro de los Hechos. Y entonces, en su prólogo, da una instrucción muy específica de las razones por las que ha escrito y cómo otros que ya habían intentado antes escribir y contar la historia de la vida de Jesús, simplemente le está diciendo, a mí me ha parecido bueno hacer lo mismo. No está diciendo mi narración es la mejor o es mejor que las otras, simplemente dice, es bueno, así como otros lo han hecho, a mí me ha parecido importante hacer lo mismo, estudiar, investigar rigurosamente y investigar todo basándose en lo que dijeron los testigos oculares de la época. Testigos que aún estaban vivos y que fueron testigos con sus propios ojos de los hechos y de los milagros de Jesús. Y bueno, el objetivo del libro, aunque lo dedica a Teófilo, puede ser una persona que amaba a Dios, un nuevo creyente. Algunos piensan que simplemente es una forma alegórica de hablarle a alguien que es amado por Dios. En fin, el punto no es en sí ahora mismo ese, pero tenemos la seguridad y la certeza, y es lo que pretendía Lucas, de decir que lo que está escrito es lo que se ha enseñado y lo que se ha escrito es lo que Jesús enseña y que es verdad. En pocas palabras, es como si Lucas le dijera al lector, mira, he investigado todo muy bien y lo que te escribo en orden es para que estés 100% seguro de que tu fe es verdadera, de que tu fe no está puesta en algo al vacío. Bueno, y entonces es notable que Lucas ofrece muchos detalles específicos del nacimiento tanto de Jesús, incluso más que Mateo, pero también esta narrativa única que solo Lucas menciona sobre la anunciación y el nacimiento después de Juan el Bautista. Con esto quiero decir que vamos a ir a detalle un poco en esta escena específica, pero vamos a intentar verlo en su contexto general de qué es lo que el Evangelio y la Escritura en general, en su totalidad, quiere hablarnos. Es como ver ese cuadro completo sin perdernos en los detalles. ¿Y cuál es esa historia más amplia? ¿Cuál es esa historia general de la que habla la Biblia? Es esta historia del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, que se relaciona con su creación, que se acerca a la humanidad a través de Jesucristo. Es ese Dios mismo que se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Pero vamos ahora, teniendo eso en mente, el big picture, ¿no? El panorama completo, vamos a sumergirnos un poco y vamos a echar mano de nuestra imaginación y vamos a ver la historia y descubriendo juntos un poco de la historia de Zacarías. La narración comienza con esta frase, lo vimos ahí en el verso 5, en los días de Herodes. Me fascina, que no dice, había una vez en un reino muy lejano, érase una vez en un bosque encantado, o hace muchos años en una galaxia muy lejana, ¿no? Y soy fan de Star Wars, pero esas son historias indefinidas, fantasiosas. Es algo muy en concreto, en un tiempo muy definido, en los días del rey Herodes. Podemos investigarlo incluso. Hay testimonios escritos históricos de quién era Herodes. Y me fascina ese detalle. Pero Herodes era un hombre que había sido célebre y tristemente conocido por su crueldad, por su paranoia, por su maldad. La historia del pueblo de Israel estaba en un momento oscuro en la vida de este rey Herodes, que de hecho es precisamente quien después, en medio de esta paranoia, al saber que había sido anunciado el rey de los judíos que vendría a nacer en Belén de Judea, decidió mandar matar
a los niños menores de 2 años. Entonces es este hombre el que está reinando cuando es anunciado esto. Y bueno, nuestros personajes son Zacarías y Elizabeth. Se nos habla de ellos que ambos eran personas justas, obedientes delante de Dios, seguían sus mandamientos, amaban a Dios. Pero también se nos dice otra cosa, dice, ambos eran de edad avanzada, ambos eran ya viejos. Zacarías era un sacerdote que pertenecía a la clase de Abías. Era una de las tantas divisiones que había establecidas para el servicio del templo. ¿Vale? ¿Por qué estoy diciendo todos estos detalles? Vale, no perdamos de vista la pintura completa, pero es importante entender que aunque era un hombre justo y que era de los descendientes de Aarón, ser sacerdote implicaba un privilegio muy especial, pero aunque Lucas nos da ese detalle de que es un hombre justo, así como su mujer, un hombre temeroso de Dios, esto no impedía que tenían una profunda afrenta en su corazón. Había algo en su corazón. Elizabeth era estéril y dice que ambos anhelaban tener hijos. Y creo que aquí podemos, desde muy, muy al principio de esta narración, considerar algo. Puede ser muy tentador creer, puede ser muy fácil caer en esta mentira que a veces se promueve incluso entre los creyentes. Esta idea de que si tú estás bien delante de Dios, de que si tú obedeces, si tú lees tu Biblia, que si tú temes a Dios y cumples sus mandamientos, entonces todo te va a ir bien. Que si tú sigues las reglas, vamos a llamarla, que si tú eres un buen cristiano, podríamos decir, entonces Dios está en deuda contigo, está obligado a concederte todos tus anhelos. Incluso podemos usar versos de la Biblia distorsionando el sentido original y diciendo, mira, Dios va a concederte los anhelos de tu corazón. Pero vemos esta historia, el deseo de Zacarías y Elizabeth de tener un hijo, no era un deseo malo. En sí mismo no era malo su anhelo más profundo. Tener un hijo, anhelar algo como eso, y en especial para la época, era algo grande, era algo grande. Y de la misma manera para nosotros, muchas veces nuestros deseos pueden ser no necesariamente malos. Tal vez te identificas un poco con Zacarías y con Elizabeth. Tal vez haya un anhelo en tu corazón muy profundo. Puede ser lo mismo, tener un hijo, ser sanado de alguna enfermedad. Tal vez estás en la espera de encontrar una pareja, un trabajo. Y puede que lleves años orando por ello. Y son anhelos buenos. Pero creo que la trampa, la mentira está en creer que la bondad de Dios es condicional. Y que su bondad solo existe para cumplir mis deseos. Y entonces, si Él no los concede, mi fe puede ser movida o tambalear. Y entonces, tristemente, muchas veces a las conclusiones que llegamos es, o Dios no me ama, o a lo mejor Él no es tan bueno, o no soy su hijo. Pero es una mentira, es una trampa, porque estas están basadas en promesas artificiales de un Dios artificial. No es el Dios de la Biblia. No es el Dios que es un ser supremo, todopoderoso, verdadero, pero con unos propósitos eternos que trascienden lo temporal, que van más allá de nuestra realidad, que van más allá del aquí y el ahora. Pero seamos honestos, muchas veces la espera duele. La espera duele. Hay un sufrimiento inevitable en medio de la espera. Cuando no vemos cumplido un anhelo profundo del corazón, hay un quebrantamiento, hay un dolor. Y no podemos evitar eso, no podemos ignorarlo. Pero es justo aquí en donde podemos ponernos las gafas del Evangelio y donde entonces la perspectiva cambia por completo. Cuando tu confianza está en el Dios verdadero, en el Dios justo, bueno, y cuyos atributos son mucho más increíbles de lo que podríamos entender, y sabes que no importa qué suceda a tu alrededor,
Él no va a dejar de ser Dios bueno, Dios soberano. Entonces el objeto de tu deseo ya no es eso que anhelas en tu corazón, sino aquel Dios bueno. Él es Él se convierte en ese mayor deseo por encima de todas las cosas. Y entonces la espera tiene una perspectiva distinta. Pero avanzando un poco más en la historia de Zacarías, dice que le tocó por suerte en ese día un privilegio muy especial. Y verás, debido a la cantidad de sacerdotes, se estima, algunos eruditos estiman que había alrededor de unos 20,000 en la época de Zacarías. Yo no sé si es una cifra acertada o no, pero algunos creen que debido a la gran cantidad de sacerdotes que había ya oficiando en esa época, el sorteo de servir en el templo era un privilegio que probablemente te tocaba una vez en la vida, y en especial el quemar el incienso, que era un privilegio enorme, único en tu vida. Entonces vamos a ponernos un poco en la mente de Zacarías, en las circunstancias de Zacarías. Para él era algo único en su vida, una oportunidad, un privilegio sin duda muy, muy especial. Puedo imaginarlo, podríamos imaginarlo, la Escritura no lo dice, pero podríamos imaginar buscando a algún otro sacerdote que ya hubiera tenido ese privilegio y preguntarle, ¿cómo es? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me recomiendas? ¿No? Porque claro, era algo muy importante, pero que solo una vez podría hacerlo en su vida, y seguro que no quería liarla, ¿no? Y la mañana de ese servicio, dice ahí la Escritura que había gran parte del pueblo que se había reunido a adorar. Es muy probable que a Zacarías le había tocado el turno de la tarde, ofrecer el incienso por la tarde. Y seguramente el ritual comenzó con ese sonido que a otro sacerdote le tocó ese día, el instrumento que llamaba a los levitas a comenzar los cánticos de adoración. Y Zacarías estaba ahí, ese sacerdote, en el lugar del incienso. Entró en el lugar santo, tal vez muy emocionado por el privilegio que tenía, y acompañado por un par de sacerdotes más. Colocaron los carbones encendidos, todo listo. Luego los otros dos sacerdotes salieron del lugar, y Zacarías se quedó completamente solo en el lugar santo, muy cerca de la cortina. Delante de él estaba el altar de oro del incienso, a su izquierda estaba el candelero, a su derecha la mesa, y detrás de él ese enorme y grueso velo que dividía el lugar santísimo. Sin duda tenía que ser una escena impactante. Y mientras Zacarías estaba ahí ministrando y la multitud afuera en completa adoración reverencial, silenciosa tal vez, era un momento de solemnidad. Y entonces el pueblo afuera sabía que era el instante en el que el sacerdote oraba por toda la nación, en la misma presencia de Dios. El incienso, recordarás, que representa las oraciones de los santos que se elevan a Dios. Zacarías sin duda sabía lo que tenía que orar. No lo sé, tal vez lo tenía de memoria, tal vez tenía escrito, pero sin duda Zacarías sabía la importancia que era presentar las oraciones delante del Dios omnipotente. Y oró por su pueblo, por una nación oprimida por los romanos en ese momento. Y seguramente, por encima de todas las cosas, oró por ese anhelo y esa espera de el Mesías. Seguramente dijo al Dios omnipotente que pronto enviará al Mesías y liberará a su pueblo. Porque como hemos dicho, era un momento en donde el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo oscuro y sin duda anhelaban a su Mesías. Tal vez la solemnidad del momento de las oraciones, de las plegarias, era tan
grande que ni siquiera consideró apropiado o adecuado incluir sus propias necesidades. ¿Quién iba a orar por sus propios anhelos en ese momento? Pero de pronto, en medio de las oraciones, Zacarías abre los ojos y ve un ángel del Señor. Nadie lo preparó para eso. Eso no venía en la ley. Eso seguramente ninguno otro de los que habían tenido ese privilegio en su vida le había dicho, y prepárate porque es muy probable que se te aparezca un ángel. Abrió los ojos y vio este ser impactante, una figura no como lo pintan en los cuadros, tal vez, esta figura romántica o un bebé con alas. Seguro fue un ser sobrecogedor, un ser impactante. Dios acababa de interrumpir la rutina de Zacarías. Zacarías estaba haciendo lo que le correspondía en ese momento, cumpliendo su deber sagrado. Pero Dios decidió, a través de este ángel, interrumpir en ese momento. Creo que tener rutinas, tener hábitos, incluso si son buenos, si son piadosos, es saludable, es bueno tener rutinas. En medio de la rutina podemos adorar a Dios, podemos glorificarle. Pero creo que aquí hay un punto importante. Estar atentos cuando Dios decide interrumpir nuestras rutinas. Cuando Dios decide interrumpir nuestro día. No sé si te ha pasado que hay días que dices, es que yo no entiendo por qué hoy todo ha sido muy distinto. No ha sido como lo tenía planeado. Es bueno estar atentos para saber si es Dios el que está interrumpiendo nuestra vida con un propósito. Pero ¿sabes qué? De algo estoy seguro, que si Dios decide interrumpir tu vida, tu rutina, aun cuando sea incómodo, aun cuando no sea lo que tenías planeado, nunca va a ser para hacerte daño. Nunca va a ser para molestarte. Seguramente tiene un propósito mayor en sus manos. Pero ahí está, esa escena de Zacarías y el ángel. Y le dice, no temas, Zacarías. Es una frase muy común y muy repetida, por cierto, en el Evangelio de Lucas. No temas. Claro, seguramente tuvo miedo al ver a este personaje. Pero le dice, tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Zacarías seguramente se quedó sin palabras, perplejo. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Qué oración? ¿La oración por el Mesías? ¿La oración por el pueblo? Sí, claro que había sido oído esa oración. Pero el ángel se refería a una plegaria personal, muy, muy personal, que él y Elizabeth probablemente habían abandonado ya por desaliento, por falta de respuesta desde hace muchos años. Esta idea de tener un hijo. Ellos se veían al espejo, ellos se veían entre sí y decían, estoy viejo, somos viejos. Es probable que habían abandonado ya esta petición. Pero Dios no había renunciado a esa petición. Y el ángel le dijo entonces, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Juan, que quiere decir Dios ha tenido favor o Dios ha tenido gracia. Imagínate, el nombre de su hijo. Y el ángel entonces continuó hablándole del propósito de este hijo que tendría, revelando que Dios respondería a sus dos grandes deseos al mismo tiempo. Tal vez para Zacarías no era algo que podía entender en ese momento. Era ese anhelo de un bebé que vendría, pero que además sería usado dentro del plan eterno de redención, que sería el precursor mismo del Mesías, aquel que estaba profetizado y decía que iba a ser la voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Juan sería grande delante de Dios y sería consagrado toda su vida bajo este voto nazáreo. Y hay un aspecto muy, muy interesante también, un detalle que da, que dice que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Creo que sin duda podemos ver, y sin entrar mucho en este tema, pero
Pero a mí me deja ver que la vida dentro del vientre es importante para Dios. Es valiosa la vida, aún desde el vientre de la madre. Dice que sería lleno del Espíritu Santo ahí. Y su misión era algo muy, muy singular también. Ser el precursor y preparar el Mesías, preparar el camino para el Mesías y preparar los corazones del pueblo para su llegada. Y en especial sería usado para traer el arrepentimiento. Este llamado al arrepentimiento, el mensaje de Juan el Bautista, recordarás, casi siempre fue el mismo todo el tiempo. Muy corto, muy al punto, pero siempre el mismo. Arrepentíos y creed. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sería aquel que cumpliría con ese espíritu de Elías esta misión de volver los corazones del pueblo a su Dios. Recordarás que había pasado un periodo de 400 años de silencio, en donde las profecías habían cesado. De hecho, Malaquías, que es el último libro que tenemos del Antiguo Testamento, en Malaquías 4:5, dice esto de volver los corazones de los padres a los hijos. Y es entonces con Juan el Bautista que tendría su cumplimiento esto. Entonces era un tiempo de silencio para el pueblo de Israel. Y él era el que tenía esa gran misión de preparar, de allanar el camino para que viniera el Mesías. Entonces no era cualquier hijo, no era cualquier bebé el que le sería concedido. Pero con todo y eso, con toda y esa descripción del ángel tan detallada de quién sería su hijo y de la misión que tendría, Zacarías dudó. Primero viéndose hacia sí mismo, le dice, pero somos viejos. Y le dice al ángel, ¿en qué conoceré esto? O cómo puedo, en otras palabras, ¿cómo puedo estar seguro de que esto es real? ¿Cómo puedo saber que me estás diciendo la verdad? Yo soy viejo, mi mujer es vieja, es estéril, ya pasó mucho tiempo. Sin duda para Zacarías parecía que Dios le había respondido tarde. Dios, vas tarde. Dios, esto era antes. Pero la realidad es que en el tiempo y a la manera de Dios era justo el momento. Era el tiempo perfecto en el que tenía que ser. Ese precursor y el Mesías vinieron en el momento perfecto ambos, dentro de los planes divinos. Y aunque esta respuesta o este tiempo no era compatible con el tiempo de Zacarías, en su reloj humano, en su reloj biológico y dentro de su razonamiento, pero él estaba perdiendo de vista los propósitos de Dios, que son infinitamente mayores, infinitamente más amplios y mejores. Y nuevamente me recuerda, muchas veces así somos. Nosotros solemos estar muy sumergidos y muy enfocados en nuestros deseos, centrados en el aquí y el ahora. Nuevamente, te lo digo, pueden ser deseos o anhelos que no son malos, pero que son muy cortos y muy limitados para este tiempo. Y de esa espera dolorosa de la que hablábamos, a veces nos lleva a una situación en la que escuchar un simple ten fe, ten más fe, ora más, no es suficiente. Cuando alguien nos dice esas palabras, probablemente Zacarías también tenía fe, estaba orando por años. Y a veces escuchar algo así no es suficiente. Esas palabras carecen de sentido si se dicen como simples frases estereotipadas o es un lenguaje simplemente cristiano aprendido. Pues ten fe, ora más. Dios tiene un propósito, pero ¿cuál es eso? Esto pierde su sentido si perdemos de vista nuevamente el cuadro completo, la obra del gran maestro, el mensaje central de la cruz, la redención eterna de nuestras almas.
A la luz de ese contexto general, de la misión redentora de Dios, nuestros anhelos más profundos, y aunque no sean respondidos en el tiempo que creemos, adquieren una perspectiva distinta. La certeza de una promesa de un Dios bueno es superior a nuestra propia frustración. Y este es el problema de muchas veces de esas doctrinas que te enseñan un falso evangelio. Un evangelio de prosperidad que no, el problema no es que te presenten un Dios grande. Más bien, el problema es que te presentan un Dios muy pequeño. Un Dios que solo sabe bendecirte con lo material o con lo temporal, aquí y ahora, por unos cuantos años. Qué pequeño Dios, qué insuficiente sería ese Dios. Yo quiero recordar y mirar hacia la eternidad y poder y ver disfrutar algún día de su presencia para siempre. Y no perderme de esa pintura completa. Y entonces el mensaje del ángel rebasa la expectativa de Zacarías. Él solo quería tener un hijo. Y el ángel le dijo, respondiendo, me parece un poco irónico, y me encanta la respuesta del ángel. No sé si es con sarcasmo, yo quiero leerlo así. Zacarías le dijo, yo soy viejo, mi mujer es vieja. Y Gabriel le dice, y yo soy Gabriel. Yo solo sé que soy Gabriel, que estoy delante de la presencia de Dios, que yo he visto lo que tú no has visto. Si tan solo pudieras ver lo que yo he visto. Si tan solo pudieras entender quién me envió. He sido enviado a hablarte y darte de estas buenas nuevas. Pero la incredulidad de Zacarías tuvo un precio. Porque él estaba buscando una señal. No era suficiente la señal de un ángel ahí junto a él. Y le dijo, tendrás una señal y ahora quedarás mudo. Y la promesa se cumplió. Tuvo un hijo. Pero Zacarías tuvo que vivir con esa promesa, con esa señal, su falta de la capacidad de hablar durante todo ese tiempo. Seguramente 9 meses muy complicados para él. Y mientras tanto, y ya casi terminamos, vamos a pensar ahora, el pueblo estaba fuera, preocupado por Zacarías, preocupado porque era inusual el retraso que ya llevaba. No era costumbre que se tardara tanto, el sacerdote solo tenía que encender el incienso, hacer las oraciones, y no sé exactamente cuánto debería tardar, pero seguramente ya había tardado más de lo normal. Y cuando Zacarías finalmente salió, se pone delante del pueblo, tal vez en las escaleras del templo, en la entrada, y lo que se suponía que debía hacer no pudo hacerlo. Pronunciar la oración de bendición. Lo que en ese momento tocaba hacer era pronunciar esa bendición que se encuentra en Números. Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero Zacarías no pudo decir nada. Zacarías, por su incredulidad, no fue capaz de dar la bendición al pueblo. Y sin querer sobreespiritualizar demasiado, encuentro otra interesante aplicación para nosotros aquí. Muchas veces nuestra incredulidad nos puede incapacitar o limitar un poco para ser usados por Dios. Dios nos puede usar de cualquier forma, aún con un corazón incrédulo. Sabemos que usó hasta una burra, ¿vale? O sea, puede usarnos. Pero muchas veces nuestra incredulidad nos incapacita a nosotros mismos, no a Dios, no limita a Dios, pero nos limita para ser usados para bendecir a otros. Y con riesgo de repetirme, porque esto lo dije un par de semanas atrás o algo así, cuando estábamos estudiando Habacuc, pero encuentro nuevamente esta idea de la diferencia entre la incredulidad y la duda. La pregunta de Zacarías se parece un poco, es similar, y aquí spoiler alert, a lo que vamos a ver la siguiente semana, de la pregunta que hace María al mismo ángel.
Y no voy a entrar en qué es lo que preguntó María. Pero a primera vista parecerían similares las preguntas, pero realmente la incredulidad de Zacarías se parece más a la incredulidad que tuvo Sara cuando le fue profetizado y anunciado que tendría un hijo en su vejez llamado Isaac, que por cierto significa risa, ¿no? O se rió. Imagina ahí un corazón incrédulo que además, a pesar de una fe imperfecta, como la de Sara, como la de Abraham, y por supuesto también la de Zacarías, es una fe que aún así es usada para los propósitos eternos. Y entonces, después vería cumplida esa promesa, su hijo, Juan, que como he dicho ya significa favor de Dios o gracia de Dios. ¿Puedes imaginar a Juan, cada que llamase a su hijo por su nombre, cada que le llamara para, yo qué sé, para comer, para hacer los deberes, simplemente ven acá, Juan, ven acá a favor de Dios, recordándole que Dios ha sido fiel a pesar de su incredulidad? Y Zacarías, de hecho, aunque vio parte de esa promesa cumplida al ver nacido su hijo, no pudo ver a su hijo por más años ejerciendo su ministerio, cumpliendo el llamado que tenía de predicar y traer muchos al arrepentimiento, e incluso bautizando a Jesús mismo. Zacarías no lo vio. Pero es un favor que fue respondido aunque parecía fuera de tiempo, pero que vendría para bendecir a otros. Son de esas bendiciones de Dios que son mucho más allá de nuestra propia existencia. La narración termina simplemente diciendo que Zacarías, después de haber cumplido con su semana de deberes sacerdotales, volvió a su casa. Seguramente estaba ansioso por volver, aunque mudo, pero ansioso por volver con su mujer a la montaña. En Lucas más adelante dice que vivían en la montaña, en la región montañosa. Y puedo imaginarlo, anhelando volver a su casa, a contarle a su mujer lo que había, las maravillosas noticias que había recibido. Pero esto solo me habla de una cosa, que así como lo dice el profeta Jeremías, no hay nada que sea difícil para Dios. No hay nada que sea difícil para Dios. Elizabeth dice que se recluye, se encierra en su casa por unos meses. No sabemos exactamente por qué. Puede ser para evitar la curiosidad de las personas. Imagina una mujer anciana, embarazada. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que continuó alabando al Señor por su gran misericordia. Para ella la gran afrenta que tenía, el gran dolor, la gran humillación que representaba para su época ser estéril y no poder tener hijos, por fin le había sido quitada esa afrenta. Y ella no solo tuvo un hijo, sino que tuvo la prueba viviente de que vendría el Mesías prometido. Toda esta serie de acontecimientos, más allá de ser una bonita historia, subraya la gran interconexión que hay con el plan divino. Si Zacarías no hubiese existido, no habría Juan el Bautista. Si no hubiese Juan el Bautista, entonces no hubiera venido el heraldo que anunció la venida del Mesías. Sin ese heraldo, sin esa voz que clamaba, las profecías del Antiguo Testamento entonces hubieran quedado incumplidas. Si la profecía de la primera venida o las profecías quedaban incumplidas, entonces Jesús no habría cumplido todas las cosas. Si Jesús no cumplió todas esas cosas, Dios no sería de fiar.
No podríamos fiarnos de Dios. Si Dios no es de fiar, entonces no cumplió el plan de redención para nosotros. Y entonces, ¿sabes qué? Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la realidad es otra. La verdad inmutable es que Él ha venido y ha cumplido todo. Y ha cumplido y completado el plan de redención. La obra de Jesús está completa. No necesita añadir nada más. Ahora nosotros, más de 2000 años de distancia, tenemos la pintura completa. Tal vez a ellos les faltaba el panorama completo. Tú y yo lo tenemos. Ese cuadro maravilloso que podemos contemplar con los ojos de asombro, de gratitud, de fe. El cuadro de la redención de Jesús. Es el evangelio maravilloso que nos ha transformado y que sigue cambiando vidas. Si tú ya has creído en Cristo y eres su hijo, recuerda que también eres parte de esa historia, una historia mucho más grande que cualquier cosa que suceda en esta vida debajo del sol. Has sido llamado y elegido por Dios con un propósito mayor. Y Dios te llama no solo a confiar mientras esperas, que eso es maravilloso, poder confiar en Dios mientras esperamos. Eso ya es grande. Pero nos llama a recordar que en Cristo, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y sí, a veces hay un dilema entre lo que vemos y lo que creemos. O entre lo que está acá y lo que está acá en nuestro corazón. Las circunstancias y la fe. A veces son puestas en una batalla. Pero como lo dice el apóstol Pablo, y con esto termino, Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.